¿Por qué Adriana Salvatierra renunció? ¿Cuál era su percepción de los hechos entonces, Adriana? Yo creo que hay y siempre lo he dicho además, ¿no? De forma recurrente, hay dos motivos principales. El primero, por supuesto, de ellos, había una decisión por parte de la oposición de no permitir que el MAS continúe. Yo era parte del MAS, ¿no? Y soy parte del MAS hasta el día de hoy. Y el movimiento al socialismo era no solamente presidente del Estado, vicepresidente, presidente en ambas cámaras, porque habíamos ganado con más de 2/3. Entonces, cualquier persona que asuma tendría que haber sido el MAS por los reglamentos, porque se basaba en los resultados electorales de la anterior elección, y cualquier persona del MAS tendría que haber sucedido en ese lugar. Sin embargo, la oposición planteaba, por un lado, habían dos posiciones claras, ¿no? Una de Luis Fernando Camacho, que era de carácter rupturista, que buscaba que renuncien todos, que se vayan todos. Para forzar esas renuncias fue que quemaron la casa de Víctor Borda, de un conjunto de gobernadores, alcaldes, ministros, diputados, para forzar este escenario. Y ellos pretendían, hasta principios de octubre, Luis Fernando Camacho decía que prefería que asuma la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La decana. La decana, precisamente. Y después, con el tiempo, empezó a hablar de un gobierno de notables, de un gobierno cívico-militar, que en el fondo significaba que entre los más notables esté él. Creo que también había otra posición dentro de la propia oposición, valga la redundancia, en la que ellos planteaban que a nivel internacional se vería muy mal que asuma alguien que no está legitimado por el voto popular en el proceso electoral anterior. Entonces, a estas alturas, yo ya con el periódico del día lunes, creo que existió una oposición. Tuto Quiroga fue y se paró afuera de la Asamblea Legislativa en ese tumulto, en esa incertidumbre. Se paró afuera de la Asamblea Legislativa y dijo, bueno, aquí va a ser a través de la Asamblea que se solucionen las cosas. Y buscaron un camino a partir de una interpretación que ellos realizaron de la Constitución Política del Estado y de los reglamentos para dar a entender que Yanine Áñez podría asumir. Y esa posición fue respaldada por quienes desde la Iglesia Católica de modo oficioso se ofrecieron para un diálogo al que nadie les convocó. Por lo menos el gobierno nunca le pidió a la Iglesia Católica que ocupe ese rol. Ellos empezaron a construirlo con embajadas, con actores políticos de oposición, y cuando ya tenían la mesa servida, invitaron al movimiento al socialismo al diálogo. Entonces, yo creo que hoy con el periódico, como le decía el día lunes, se puede ver que habían esas dos posiciones y que finalmente la mediación que intentó realizar la Iglesia Católica y que realizaron a través de la participación de determinadas embajadas fue para garantizar que Evo Morales salga del poder, que quede la oposición política al mando y despoje al MAS de culminar su periodo constitucional. Y lo otro que me parece también importante en el marco de este rol que hubo es cómo se fue tejiendo esa transición institucional. Porque estas reuniones nosotros nos enteramos después, por los propios documentos de la Iglesia Católica y por sus memorias, que ellos se venían reuniendo con embajadores, que fueron los embajadores los que le pidieron que medien, o sea que no fue ningún actor nacional, cosa que en otro país no podría suceder. Ningún embajador de Bolivia le podría pedir a la iglesia local que medie en un conflicto. Eso sería contrario a las tareas delegadas en la representación de la política exterior de cualquier país.